de esta circunstancia que también nos preocupa y nos ocupa, sobre todo y fundamentalmente. Y lo hacemos con Isabel Salguero, nuestra psicóloga infantil. Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenos días. Pero antes de pensar con esto, le ponemos en un mini aprieto, simplemente. ¿Podemos hablar de la dislexia el próximo programa? Podemos. ¿Podemos? Ah, vale, entonces no está en aprieto. Lo digo porque surgen noticias como la que había en el día de ayer. De hecho, se crea un protocolo porque dicen que el 15% de los alumnos que fracasan los estudios tiene dislexia. Una primera valoración, aunque la ampliaremos en próximos programas, pero ¿esto qué supone? ¿Mucho, poco? Me parece un porcentaje importante, porque estamos hablando de un trastorno de aprendizaje, no una dificultad, no algo contextual, sino un trastorno de aprendizaje importante. Entonces creo que el porcentaje es alto y que hay que tenerlo en cuenta. Profundizaremos en el próximo programa. ¿Se puede tratar desde, por ejemplo, psicología infantil, gabinetes psicopedagógicos y demás? Exactamente, se puede tratar y además se debe tratar cuanto antes para que ese niño que tiene problemas en la lectura no vaya arrastrando los problemas, sino que vayamos dándole herramientas para que pueda irlo superando desde el principio, desde el inicio de la lectura. Claro, porque si no leemos bien no comprendemos, y si no comprendemos ni las mates, ni las lenguas, ni nada, podremos ir aprendiendo conocimientos nuevos. ¿A qué es lógico? Pues entonces hablaremos de dislexia en el próximo programa. Ya está dicho. Ya está dicho. Creado y aquí como si fuera un contrato, firmado y sellado para poder hablar de dislexia. Así que quédense con nosotros. En un par de semanas hablamos de dislexia para que empecemos el año con buen tono, ¿vale? Y así ya metidos en diciembre, nos servirá de preparativo para encarar muy bien el 2014 a aquellos pequeños y pequeñas que tengan este problema. Pero como decimos, existe y cada vez más o con mayor frecuencia la ansiedad y la depresión en la infancia y en la adolescencia. Pero como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Vayamos por partes. Pues no hay que mezclar ansiedad y depresión. ¿Son dos cosas diferentes o son iguales? No sé, bueno, mejor que nos lo diga en este caso nuestra psicóloga infantil. Y empezamos por la ansiedad, por ejemplo. Sí. ¿Qué es la ansiedad? Y claro, y más concretamente la ansiedad infantil. La ansiedad es esa emoción que tenemos todos, que sentimos todos cuando hay algún acontecimiento que percibimos como peligroso. Es esa alerta, nos ponemos en alerta para poder dar una respuesta rápida a una situación que nos pueda desbordar. Y es un mecanismo normal, un mecanismo de adaptación y de supervivencia. Además, ¿cuándo surge el problema? Cuando el peligro que estamos percibiendo no está el peligro, cuando el nivel de ansiedad es desmesurado para la situación que se aproxima o que estemos viviendo, y entonces cuando esto crea malestar. En la infancia se experimenta prácticamente igual o muy parecido a la edad adulta, solo que puede ser que los precipitantes sean diferentes. Las causas, lo que lleva al niño a desarrollar esa ansiedad. ¿Cuáles serían entonces esos precipitantes, causas? Porque claro, es que a veces ni nos damos cuenta, muy probablemente que sea el gran problema de a lo mejor la ansiedad infantil, el poder detectarla, ¿no? Por parte de la familia, ¿no? Serían algunos precipitantes, cambios que a lo mejor para los adultos también pueden ser estresantes y pueden crear ansiedad, o tal vez no, pero los niños son sensibles también a cambios que igual los adultos no percibimos como tal. Pueden ser, por ejemplo, la entrada en el colegio, puede crear una fuente de ansiedad, la llegada de un hermano nuevo, el desconocimiento, no sé qué va a pasar, todo cambia, un cambio de domicilio. Puede ser también por miedos concretos a la oscuridad, a quedarse solos, a los exámenes cuando son un poco más mayores. Y también pueden estar influyendo en que se desencadene un trastorno de ansiedad, que haya un nivel de estrés o de ansiedad familiar elevado, que haya problemas, conflictos en la familia que puedan ir mermando en el bienestar del niño.
Podemos decir entonces en ese último caso, como comentamos a veces con la depresión, que como si fuera un virus también es contagiosa la ansiedad por ambiente, ¿no? Pues me viene muy bien el ejemplo porque es real, el ambiente sí que contagia la ansiedad. Un padre o una madre que está relajado va a transmitir ese nivel de relax al niño. Sin embargo, el que tiene un nivel de activación muy alto, el que todo es corre, corre, bulla, y pues eso también lo transmite. Quiero decir que tenemos que tener en cuenta cómo nos comportamos porque todos los niños son como esponjitas y lo absorben todo. Entonces, tener en cuenta que nuestro nivel, nuestro estado de ánimo, nuestro estado de estrés, de ansiedad, va a repercutir también en cómo se sienta nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, fíjense, aunque incidiremos en ello después, pero la primera medida terapéutica contra la ansiedad infantil es acabar con la ansiedad de los papis y de las mamis, ¿no? Sí, como decía, hay precipitantes que son de niños, no exclusivamente, por ejemplo, la llegada de un hermano pequeño, pero sí que es verdad que hay muchos que son de adultos, que son situaciones que viven los adultos y que la transmiten a los niños. Pues estaremos atentos, porque muchas veces nos interesan estos temas y saber cuál es la causa, porque irán acompañadas de algunas recomendaciones, al menos para prevenir. Hay cosas que se pueden prevenir un poquito, por ejemplo, una de las causas que nos ha comentado, como es el cambio de casa, es un estrés familiar brutal, una mudanza horroroso, una obra en casa es desastroso, genera un nivel de ansiedad muy gordo, pero si sabemos que se va a producir, podremos poner herramientas. Se puede poner, claro. Pero como hablamos de situaciones concretas que pueden afectar además a los más pequeños de la casa, ¿a qué tendríamos que estar atentos? ¿Cuáles serían esos síntomas que nos dirían, uy, cuidado, que mi pequeñín o mi pequeñina puede tener ansiedad? La ansiedad en los niños y en los adolescentes se engloban diferentes trastornos y dependiendo del trastorno que esté sufriendo el niño, en caso de que tenga un trastorno y no sea pues un nivel de ansiedad puntual, pues tendrá unos síntomas que con mayor intensidad que otros. De todas formas podemos dar algunas pinceladas en general para que las familias, como dices, estén atentas a cuando vemos que algo no va bien del todo. Pues que serían la inquietud, ese niño que está demasiado nervioso o más nervioso de lo habitual. Dificultad para concentrarse, está distraído, no atiende. Está distraído, pero no si es un niño que habitualmente se distrae. Claro, o que... sí. Niños nerviosos desde nacimiento. Niños incluso que puedan tener algún síndrome de déficit de atención por hiperactividad, por ejemplo, ¿no? Que hemos hablado en el programa en alguna ocasión. Evidentemente va a ser una persona distraída, falta de concentración. Estamos hablando de que se produzca un cambio. Exactamente, estar atento al cambio. A que haya irritabilidad, que haya tensión muscular, que veamos que el niño no está relajado, que su cuerpo nos está diciendo que hay una tensión, alteraciones en el sueño, cuesta dormir, se despierta por la noche, a medianoche, alterado, quejas somáticas o físicas, dolor de cabeza, dolor de barriga, ganas de vomitar, mareos. Este tipo de quejas también pueden estarnos indicando que el niño está sufriendo, algún tipo de malestar, esta ansiedad que decimos, que ellos lo pueden estar interpretando como un malestar físico. Serían estos algunos de los síntomas así más generales. Lo importante en general y lo que coincide en todos los casos es que veamos un cambio en la situación del niño o de la niña y que de repente, hombre, si cambia mejor no nos preocupemos. Benditos sean los cambios, ¿no? Pero a lo mejor ya saben ustedes que un niño inquieto y demás, de repente está muy tranquilito, dice el padre, algo le pasa, algo está barruntando, ahí hay un virus que le está... Pues lo mismo al revés, si el niño de repente empieza con mucha inquietud a enfadarse por todo y demás, todo lo que ha comentado. En este caso Isabel, pues algo le puede estar pasando, algo le puede estar preocupando, que a lo mejor nosotros no le damos importancia, pero ellos sí, evidentemente. Por lo tanto, mejor tener un psicólogo o una psicóloga infantil cerquita, un teléfono a mano para poder preguntar y poder acudir. ¿Podemos dar recomendaciones entonces básicas por lo menos de qué hacer en cada momento si observamos estas circunstancias? Vamos a dar recomendaciones
para tratar de prevenir que llegue el problema, porque en el momento en el que el problema está instaurado, lo mejor es, como tú dices, acudir a un especialista, ir a un centro de psicología y que se atienda de una manera específica al problema, que se vaya a la causa y que se haga un tratamiento, una terapia adecuada para el caso concreto. Bueno, primera recomendación, que tampoco es chica. Exactamente. Que hay psicólogos infantiles, que a lo mejor se nos olvida, y al psicólogo de mayores no solemos ir. No vaya a decir que estoy loco. Hay una serie de prejuicios sociales ahí bastante gordos que en el programa intentamos desmitificar. La presencia de psicólogo y psiquiatra es casi permanente. Pero somos un poquito más permisivos cuando se trata de los niños, ¿verdad? Si nuestro niño o nuestra niña está un poquito inquieto, entonces sí, vamos al psicólogo infantil. Así que aprovechemos ese empuje para poder, oye, una consulta por lo menos, y que nos quedemos tranquilos, que igual no es nada. Y entonces nos podemos quedar sin esa preocupación y al final nos vamos a preocupar y nos vamos a crear ansiedad nosotros mismos. Exactamente. Sin necesitarla. Así que, primera recomendación, que observamos los síntomas, a consulta. A nuestra psicóloga, en este caso, con Isabel, psicóloga infantil, o a la persona que usted tenga de confianza. Da exactamente igual. Pero, como decimos, lo importante, y aquí siempre nos acordamos de Locaña, más vale prevenir siempre. Siempre. Siempre más vale prevenir. Así que, ¿qué podemos hacer para prevenir? Siempre decimos más o menos lo mismo, te darás cuenta. Cuidar los horarios, sobre todo de sueño y de comida, cuidar la alimentación, procurar que el ambiente sea estable y predecible. Siempre hablamos de la rutina, hacer rutina. La incertidumbre quizás pueda ser uno de los ansiógenos más importantes. El no saber qué va a pasar, el no saber qué es lo que me toca luego, crea ansiedad, nos crea a los adultos y por supuesto crea en los niños y en las niñas. Cuando hablamos en programas anteriores de la posibilidad de que las situaciones que las familias están viviendo ahora por culpa de la crisis pues pueda repercutir también en el nivel de ansiedad de los niños, cuando estamos hablando de situaciones familiares, explicar claramente qué es lo que está ocurriendo en casa a nivel que el niño lo entienda, adecuado a la edad del niño y de su capacidad, pero no mentir y no ocultar. Vamos a explicarle hasta donde el niño deba saber, pero no le vamos a mentir. ¿Por qué? Porque los niños escuchan, se dan cuenta de las cosas y si tú no le explicas de una manera clara qué es lo que está ocurriendo, su imaginación vuela y puede estar él creándose una película que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad y un malestar que quizás hablándolo, comentándolo, pues el niño se pueda tranquilizar. Claro, a lo mejor podemos entenderlo si, por ejemplo, en clase hay papis que se separan, ¿vale? Es algo que ha sido muy habitual, ahora con la crisis menos. Se separan y ahora ve que papá y mamá han tenido una discusión, dice, mis papis se van a separar. Y a lo mejor ha sido una discusión, ya que sé, por el mando a distancia. Y no es más, entonces mejor hablarlo si el niño aprecia una discusión importante y evitar. Y evitar, exactamente, explicar hasta donde él pueda comprender. Y luego, pues estas discusiones, estas conversaciones que creemos que el niño no tiene por qué enterarse, no tenerlas delante del niño. Nos creemos que los niños no se enteran y se enteran de todo. Y además se enteran de una manera parcelada, ¿no? Y pues ya ellos van haciendo un poco su argumento y es peor. Entonces, cuando no queramos que un niño se entere de lo que estamos hablando, porque es algo privado, es una conversación de adultos, no hablamos delante del niño. Así de fácil, porque eso sí también puede crear ansiedad en el niño. Perfecto. Y luego, cuando lo veamos que está un poco más nervioso de la cuenta, se pueden hacer pequeños ejercicios de entrenamiento de relajación, en respiración profunda o en relajación muscular, que vienen muy bien. Relajación y respiración. Mira, vídeos que ponemos aquí, que pensamos para los adultos, pues se pueden adaptar esos mismos ejercicios a lo que tiene el niño, ¿no? Se puede aprender a esos ejercicios. Se aprende, se entrena, la relajación que va a alcanzar el niño cada vez va a ser mayor y además, como tú dices, adaptado, lo simplificamos para que él entienda lo que estamos queriendo que haga. Yo, por ejemplo, en consulta, cuando le explico la respiración profunda, digo que cojan aire por la nariz, que se lo guarden un poquito y que lo echen por la boca como si estuviesen soplando una vela que no quieren que se apague. Esto lo entienden ellos y entonces lo van soltando muy flojito por la boca y esto ayuda a bajar, se repite 5 o 6 veces y ayuda a bajar
Ahí, pues podemos encender la vela también en casa, ¿no? Que lo que pasa es que igual se apaga. se apagará, pero bueno, igual sirve de entrenamiento. No vayamos a crearle ansiedad ahora porque se apaga la vela y La no cuestión lo consigue. es coger aire por la nariz, guardarlo un poquito y soltarlo muy, muy suave por la boca. Y, por ejemplo, cuando hablamos de relajación muscular profunda, cuando lo hacemos con adolescentes, hacemos la relajación completa, que no es más que ir tensando los grupos musculares y soltándolos para ir notando la diferencia entre la tensión y el músculo relajado, y así se llega a un nivel de relajación profundo. Pues cuando son niños, por ejemplo, podemos hacer un juego como, imagínate que eres un muñeco de trapo, te pesan las piernas, no puedes moverlas, y vamos un poco como sugestionando y haciendo que él sienta relajado todos los músculos de su cuerpo. Incluso si estamos en una superficie blandita, le cogemos el brazo y se lo soltamos para ver que lo tiene relajado. Y esto en voz calmada, bajita, con una luz un poco tenue, pues sí que ayuda a relajar y a dormir por la noche, también a bajar el nivel de activación. Claro, lo hemos dicho en alguna ocasión. Aquí a terapia tienen que ir los padres más que los niños, ¿no? Muchas veces sí. Porque se le entrena precisamente en este tipo de ejercicio que hay que hacer en casa, porque me imagino que el psicólogo infantil 24 horas en casa es complicado, ¿no? Es complicado, eso es súper nani, ¿no? Es complicado, y sí que es cierto que la familia que se implica, la familia que lleva a cabo las pautas de una manera más clara, tienen un éxito mayor que aquellas que van un poco más dando... Por cierto, tumbos. Ahora lo estoy recordando cuando estuvimos hablando de los procesos de estudio, exámenes, cuando se enfrentan por primera vez a los exámenes los chicos y chicas, son esas mismas técnicas de relajación y respiración, porque claro, una de las cosas que se provocaba, quiero recordar, con los exámenes era esa excitación, esa ansiedad de enfrentarse a algo que les puede parecer muy grande, ¿no? Exactamente. Ese miedo a la situación que no conoces, que está por venir, crea ese nivel de activación, y son las mismas técnicas se pueden utilizar. Y si la vamos ensayando desde tiempo antes a que llegue la situación, pues lo vamos aplicando a cada cosa que nos encontremos. Claro, esto es lo que hemos hablado del la ansiedad, que es la activación ahí a tope. El niño va como una moto, de repente está tan tranquilito en una época y de repente empieza a estar como muy nervioso, irascible. Siempre me acuerdo de la misma poesía de Mario Benedetti. Si alguna vez me encuentra, bueno, en otras ocasiones me encuentra huraño sin motivo, pues puede ser que tenga ansiedad o depresión. ¿Puede ser? No lo sé. ¿Qué sería en todo caso la depresión infantil, Isabel? Bueno, la depresión, decir que hasta hace relativamente poco, hasta la década de los 70, no se ha considerado que los niños puedan sufrir depresión. A partir de ese momento sí se empieza a diagnosticar la depresión infantil como un trastorno propio. La depresión, pues es ese estado de ánimo, y esto está como muy en la calle, ¿no? Todos hablamos de depresión. Es ese estado de ánimo triste, melancólico, sin energía. Estaríamos hablando de eso, y trasladado a niños, pues sería más o menos igual. El niño que de pronto está triste, que está muy sensible, o que está también irascible sin saber por qué, sin motivo aparente, estaríamos hablando de este estado de ánimo deprimido. Podemos hablar de algunas causas, si quieres. Sí, sí. Porque... Bueno, decir que se dice que un 5% de la población infantil está en riesgo de padecer depresión durante la infancia, y algo más alto el porcentaje en adolescencia, que también es un porcentaje importante. ¿Por qué puede tener depresión un niño o una niña? Puede ser por muchas causas, entre ellas por factores genéticos. Hijos de padres que sufren procesos depresivos tienen mayor riesgo de padecer depresión. Puede ser por una cuestión genética, puede ser por una cuestión ambiental. Vivir un proceso de depresión en casa también puede ser una fuente de estrés, también puede ser una fuente de ansiedad, y también puede desencadenar un proceso depresivo. O sea que ansiedad y depresión, las dos pueden ser enfermedades contagiosas. Podemos decir por ambiente. Bueno, la depresión sí hay una carga, hemos dicho, que puede ser genética, que hay una predisposición a padecerla, pero
si hay un ambiente proclive ese... para que se desarrolle, sí, y si es una persona que pueda tener más posibilidades, por eso, por una cuestión genética, a desarrollarla, el ambiente juega un papel importante. Entre otros factores, pues entre algunos factores que pueden desencadenar a nivel ambiental serían, por ejemplo, conflictos familiares, falta de comunicación, que el niño no se perciba como querido, separaciones y divorcios, como decías antes, pero no por el hecho de que los padres se separen o se divorcien, sino por cómo se viva. Por la gestión que se haga de eso. Exactamente. Una familia, una pareja que se separa de una manera cordial y civilizada, seguramente no repercuta o repercuta en un menor nivel en el estado de ánimo del niño. Pero si hablamos de una pareja que se separa después de haber tenido un deterioro grande en el ambiente familiar, que cuando se separan es conflictos, juicios, el niño por medio, uso al niño de moneda de cambio, no respeto los días de que le toca con su padre, con su madre. Esto el niño lo vive, lo percibe y es muy estresante y también puede ser causa de desencadenar un proceso depresivo. La pérdida de un ser querido, cuando un niño, y cuanto más cercano, pues más probable que se desencadene un duelo que no se llegue a delimitar bien y entonces también pueda desencadenar en depresión infantil. Y luego problemas en el colegio, como siempre que hay un problema en el colegio seguramente repercuta de una manera bidireccional en la salud del niño, en el bienestar del niño. Dificultades de aprendizaje, fracaso escolar, baja autoestima, problemas con compañeros, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Ante todo eso, recomendaciones que podemos hacer para evitar precisamente que, hombre, podamos llegar a ese estado de depresión en los más pequeños. Rápidamente paso por los síntomas. Síntomas, ¿verdad? Que me los he saltado porque hemos dicho las causas, pero no aquello a lo que tenemos que estar atentos. Que entiendo que vamos cortos de tiempo, ¿no? Bueno, por ir avanzando, evidentemente, pero es cierto. Pero de todas formas, vamos, que si el doctor lo tenemos, entramos y después seguimos con la depresión, no hay ningún problema. Pero sí, vamos a los síntomas, que me lo he saltado yo realmente porque a qué tenemos que estar atentos, es fundamental. Es fundamental. Claro. Pues a ese estado de ánimo decaído, esa tristeza, irritabilidad sin venir, demasiado cuento, mal humor, ese niño que está hipersensible, es que llora por todo, cualquier cosa que le digo parece que tiene las lágrimas, pues esto es por algún tipo de motivo. Sin ganas de hacer nada, falta de energía, alteraciones en el sueño, bien dificultad para conciliar o bien que por el día le cueste trabajo despertarse. Sería también para estar atentos a esta cuestión. Cambios en el rendimiento escolar, como decíamos, que es bidireccional, cambios en el apetito y al igual que en la ansiedad, quejas somáticas, dolor de cabeza, dolor de barriga, mareos, etcétera. También podrían estar relacionadas. Esas quejas, claro, nuestro cuerpo reacciona de manera diferente y en el de los pequeños, pues claro, hay cosas que son específicas de los más pequeños porque no saben expresarla de otra manera. Exactamente, y es su cuerpo el que habla. Por lo tanto, estemos atentos, sobre todo y fundamentalmente, porque a lo mejor, no sé, puede haber síntomas diferentes en cada niño, estemos atentos al cambio, como decimos, ¿no? Si hay algún cambio, puede ser un síntoma de alerta de algo que no está funcionando bien. Exactamente, y consultarlo. Algunas pautas que podríamos dar a nivel preventivo, pues como siempre, mantener un ambiente familiar estable, un nivel alto de comunicación. Se dice que el estilo educativo, las pautas educativas que mejor funcionan y que hacen que los niños se adapten mejor a las situaciones, son aquellas en las que se combina un alto nivel de exigencia, se exige mucho al niño, pero a la vez se tiene también un alto nivel de comunicación y de afecto, es decir, exigimos mucho pero con cariño y hablando. Y esto es lo que predice una mejor adaptación de los niños y los adolescentes. Y ya por último, pues ante sospecha de que nuestro hijo le esté pasando algo en este sentido, pues como siempre acudir al especialista. Perfecto. Y nuestra especialista en psicología infantil es Isabel Salguero, a quien agradecemos que esté con nosotros. Hemos hablado de ansiedad y de depresión infantil, estar atento a esos síntomas que nos pueden llevar y sobre todo, como decimos siempre, acudir al especialista. La próxima cita con la dislexia, que nos ha creado algunos problemas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.